aquí para compartir con ustedes algunas ideas que yo vengo trabajando respecto a lo que considero nuevas formas de presencialidad. En este curso sobre formatos combinados, una parte esencial para entender estas posibles formas de combinación en la enseñanza tiene que ver en cómo habitamos la virtualidad, video que trabajamos con Paula Roldán, y cómo habitamos la presencialidad. Entonces, la primera pregunta que yo me hago y que les hago es si existe realmente una nueva forma de presencialidad. Y bueno, para eso, para fundamentar un poquito mis ideas, porque yo entiendo que sí existen nuevas formas de presencialidad, es que voy a empezar haciendo algo de historia. Entonces, fíjense en esta situación. En el año 2017, en el diario La Voz del Interior se publica esta nota. Candelaria, de 19 años, cuenta que en Ciencias Económicas, por ejemplo, todos quieren cursar una materia X con el profesor X. Pero, como se dicta, a pesar de que se dicta en el aula magna, no alcanza para que el auditorio completo esté sentado. Hay gente arriba del escenario, en los pasillos, asegura. Lo cierto es que 2 horas antes del inicio de algunas clases en la Facultad de Ciencias Económicas, el 80% de los bancos están reservados. En los grupos de WhatsApp de los que participan los alumnos ya es moneda corriente las discusiones sobre si se puede o no se puede reservar banco. El secretario de Asuntos Estudiantiles dice que el tema es que, aún pudiéndose construir 10 aulas más, lo mismo faltarían lugares para los primeros años donde tienen que asistir los estudiantes de primer año a la facultad. Esta situación, donde las aulas estaban repletas y los bancos no alcanzaban, claramente no es hoy lo más frecuente de observar en nuestras facultades. Por aquellos tiempos, 2017, 2018, la presencialidad era entendida básicamente como el momento sincrónico, cara a cara, y casi como la única forma posible de enseñar, ¿no? Teníamos que estar juntos para que eso sucediera. Ahora, ¿cómo era esa presencialidad? En la gran mayoría de los casos era una modalidad básicamente centrada en la transmisión oral del profesor, pero por el solo hecho de que los cuerpos estaban juntos ya era una posibilidad importante de que se diera la enseñanza y que el aprendizaje sucediera, ¿no? Además de las explicaciones orales de los profesores, los alumnos podían intervenir con algunas preguntas circunstanciales, en algunos casos algunas metodologías más activas, pero lo que es muy importante y que acompaña a esas situaciones es la idea de lo gestual. O sea, cómo además de la palabra, los gestos, el movimiento, el cuerpo, era lo que caracteriza fuertemente a ese momento de presencialidad. Y por último, decir que en esa situación lo que se jugaba también era el control, o sea, la posibilidad de tomar asistencia o de algún modo el profesor sentía y siente todavía cierta tranquilidad porque siente que sus alumnos están allí porque están sentados en el aula. Eso fue hasta 2017, 2018, 2019. Claramente la pandemia fue un punto de inflexión en relación a esto. ¿Por qué? Porque tuvimos que emular esa forma de presencia en la virtualidad. ¿Y qué hicimos? Bueno, todos prendimos nuestras cámaras de Meet y fuimos a dar clase y interpretamos que nuestros alumnos estaban allí a pesar de las cámaras apagadas y los micrófonos también apagados, ¿no? Sin embargo, bueno, esa fue la forma en que nosotros tuvimos de sostener la presencialidad. El año 2021 nos trae las burbujas y ahí yo digo que hubo una presencialidad cuidada. ¿Por qué? Porque los estudiantes podían estar en el aula, pero no podían estar cerca. Había que respetar ciertas distancias y había que estar con protección y había muchos mecanismos para cuidar que la gente, por supuesto, no se volviera a enfermar, ¿no? Eso fue, armamos las famosas burbujas. En ese tiempo, muchos de nosotros nos dedicamos a indagar qué pasaba con el estudiantado. Les cuento algunos datos.
El 95% de los estudiantes que nosotros encuestamos en algunas facultades estaba relativamente conforme con haber cursado en la virtualidad. El 30% de esos estudiantes esperaban seguir cursando en la virtualidad. El 50% se había sentido muy acompañado en la virtualidad y había recibido del profesor lo que necesitaba para su proceso de aprendizaje. Lo que más valoraban estos estudiantes era que las clases quedaran grabadas y la posibilidad de participar en los encuentros sincrónicos tipo tutorías, horarios de consulta con los profesores. Les preguntamos también si querían volver a la presencialidad y la respuesta fue muy repartida. El 30% dijo que sí, con mucha certeza. El 30% dijo que prefería no volver. Y el 70% dijo que dependía de acuerdo a lo que tuviera que hacer en cada una de las materias. Entonces, un dato que para nosotros fue muy revelador por aquellos tiempos es que los estudiantes no estaban desesperados por volver a las aulas, salvo cuando, solamente para aquellas situaciones en las que fueran evaluados. La evaluación sí quería hacerse de manera presencial. Y si vamos a mirar a los profesores más o menos coincidían con los estudiantes. Algunos habían quedado muy conformes con su trabajo en la virtualidad, aunque estaban muy cansados y extenuados, pero había una profunda desconfianza acerca no de la posibilidad de la enseñanza, sino más bien de la posibilidad de la evaluación. Así que en algún punto coincidían con los estudiantes. El año 2022 nos encuentra volviendo. Pero no volvimos de la misma manera. Y ahí es donde aparece un punto clave en este desarrollo que estoy haciendo, que son las recomendaciones del SIN, que luego se transforman en normativa y que habilitan a que las universidades puedan hacer equivalente la presencialidad física a la presencialidad remota. ¿Qué sería esa presencialidad remota? Y la posibilidad de hacer encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes a través de plataformas de videoconferencia en las que esté dada la posibilidad de la interacción y de la identificación de nuestros estudiantes. Ambas cuestiones hoy están habilitadas por las plataformas que nosotros usamos en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Junto con esto, que habilitan las nuevas normativas, suceden procesos complejos porque los estudiantes no necesariamente querían volver a la presencialidad. Algunos sí, pero muchos no. Y aparece esta idea de qué manera las unidades académicas deciden implementar estas normativas. Algunas unidades académicas utilizan esta posibilidad de la presencialidad remota de alguna manera también para asumir el problema de la masividad. Si los alumnos no entran en el aula o no tengo aulas, como sucede en algunas facultades, bueno, entonces lo voy a llevar a lo remoto porque de esa manera puedo seguir desarrollando la materia. O sea que lo que de alguna manera visibiliza esta idea de la presencialidad remota es el problema de la masividad que tenemos en muchas de las unidades académicas y particularmente en algunos años de las carreras de esta universidad. También otra de las problemáticas que aparecen a partir de esta idea de la presencialidad remota es la fragmentación entre los teóricos y los prácticos. Porque entonces, ¿qué dicen algunas materias, algunas cátedras, algunas unidades académicas? Bueno, llevamos la parte teórica, que es más fácil que se pueda hacer a través de una clase expositiva, la llevamos a lo remoto y la parte práctica la dejamos en la presencialidad. Bueno, nosotros sabemos que esta distribución de teóricos y prácticos arrastra problemas que hoy tienen serias consecuencias en las formas de aprender de nuestros estudiantes. Y porque de algún modo también lo que nosotros decimos es que tensiona la parte teórica, que no tiene por qué no tener algún tipo de práctica, la tensiona hacia la clase expositiva. Cosa que es un retroceso en términos metodológicos, pensando en la buena enseñanza.
Y de alguna manera, por último, también mencionarles que hay otro problema que nos trae la presencialidad remota, que es el debilitamiento, en algún sentido, de lo que es la ciudadanía universitaria. Porque venir a la universidad a cursar es, en principio, construir con otros, que a veces se dificulta en las pantallas. Hay una tendencia más hacia el individualismo. Y por otro lado, venir a la universidad no es solamente venir a cursar, sino venir a participar de un conjunto de actividades que se ofrecen para el estudiante y que forman parte sustancial de su formación como estudiante universitario. Desde actividades artísticas, culturales, políticas, que hoy por hoy todavía siguen demandando de la presencialidad, del encuentro de los cuerpos, ¿no? Pero dicho todo esto, también debo decir que la presencialidad remota ha permitido la inclusión de muchos estudiantes que, si no fuera por lo remoto, no podrían escuchar al menos una clase o una buena exposición de un profesor. Entonces, ese es uno de los dilemas que enfrentamos, ¿no? La transformación de estas nuevas presencialidades con sus límites, pero también con esta puerta que se abre para la inclusión. Pero claramente estamos hablando de una nueva forma de presencialidad, porque lo que ha quedado claro es que la presencialidad en lo virtual no es lo mismo que la presencialidad en el aula física. No es ni mejor ni peor, pero por lo menos hoy, después de haber transcurrido varios años, podemos decir que es diferente. Bien, esta es una primera idea. Entonces, ¿cuáles serían estas nuevas formas de presencialidad? Por un lado, la presencialidad física hoy es una presencialidad cuestionada. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes se dan cuenta cuando lo que están haciendo de esfuerzo valió la pena. Venir a cursar a la universidad para encontrar aquello que el profesor lo tiene ya en un video grabado que circula, o para poder reconocer lo que ya está dicho en los textos, hoy el estudiante dice, eso a mí hoy no me sirve, yo quiero algo más de la presencialidad. Hoy los estudiantes le están pidiendo a la presencialidad, le exigen más a la presencialidad física, ¿sí? Le exigen nuevas metodologías, le exigen que sean espacios donde realmente valga la pena estar, ¿no? También hay otras presencialidades, ¿no? La presencialidad en otros espacios que, digo yo, bordean el aula, como por ejemplo, las intervenciones de los estudiantes en los chats, ¿no? El profesor está dando clase en su sesión de videoconferencia y en simultáneo hay un chat que hace preguntas, a veces se responden entre ellos, a veces algún colaborador del profesor. Esas son otras formas de presencia. También decir, por ejemplo, que las participaciones de los estudiantes en los grupos de WhatsApp son otras formas de presencia. Y ahí nos vamos acercando a lo que yo estoy llamando, algo así como una categoría que estoy creando, los virtuales presenciales. ¿Quiénes son los virtuales presenciales? Los virtuales presenciales son los que están del otro lado de la pantalla, que muchas veces son esos estudiantes que tenemos en un Meet con la cámara apagada y con el micrófono apagado. ¿Pero están o no están? En principio están, muchos de ellos están, pero están de otro modo. Entonces lo que deberíamos preguntarnos es cómo están y qué están haciendo. Y si están haciendo diversas cosas, si las formas de presencialidad son las que yo necesito para que aprendan lo que tengo para enseñarles, ¿no? Esas creo que son las nuevas preguntas que tenemos que hacernos. Porque negar que esos estudiantes están del otro lado, aunque estén con la cámara apagada y aunque estén con micrófonos silenciados, si no están, entonces lo virtual en ese escenario no puede existir. Eso cancelaría la posibilidad de la presencialidad remota. Si no la cancelamos y decimos que la presencialidad remota es posible, es porque estamos habilitando nuevas formas de presencia, ¿no? Ese estudiante que a lo mejor no prende la cámara,
porque no quiere estar en primera fila, quiere estar atrás. Puede hacer preguntas por el chat, puede responder una tarea, puede responder un ejercicio que el profesor pone en un pizarrón sin necesidad de compartirlo. Yo personalmente creo que puede, pero creo que son otras formas de evitar la presencia remota. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo estimular esa presencia remota. Y allí nos vamos a mover de la presencia remota a lo que es, de algún modo, la posibilidad de pensar en los escenarios combinados la educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia habilita a que podamos usar ciertas herramientas donde también podamos hacer presente a nuestros estudiantes. Entonces aquí aparece una nueva forma de presencia, porque la presencia no necesariamente tiene que ser sincrónica. La presencia puede ser asincrónica. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos a nuestro estudiante que trabaje en un foro, o que trabaje en un documento colaborativo, o que trabaje en una wiki, o que intercambie con sus compañeros en una red social, no estamos junto con él, no estamos ahí al lado, ni estamos en el mismo momento. Pero nuestro estudiante deja huellas de su hacer, y esas son formas de presencia. Entonces se abre el abanico a una multiplicidad de formas de presencia. Y en realidad traigo este tema y traigo estas ideas que son posibles todas de ser discutidas por ustedes para invitarlos a pensar cómo generar presencia en los formatos combinados. Porque lo que no puede faltar es presencia, porque si no hay presencia hay ausencia. Y si hay ausencia, es posible que no suceda el encuentro que tiene que suceder entre docentes y estudiantes. Para que ese encuentro suceda, tiene que haber presencias. Ahora, esas presencias pueden ser de muchas formas. Pueden ser físicas, pueden ser remotas, pueden ser sincrónicas, pueden ser asincrónicas. Y pueden ser estas otras presencias que yo llamo de borde, ¿no? Cuando los estudiantes hacen cosas por fuera de los espacios clásicos. ¿Cuáles son nuestros espacios clásicos hoy? El aula física y el aula virtual. Pero suceden cosas en otros entornos, como por ejemplo todas estas plataformas que nos rodean, ¿no? Los documentos colaborativos, los WhatsApp, y así invitarlos a pensar cómo desde las propuestas en formato combinado asegurarnos que la presencia esté de algún modo, ¿no? Así que bueno, estas eran un poco las ideas y las seguimos discutiendo en nuestras formas de presencia sincrónica y asincrónicas que tiene el curso.